Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos. Estamos ya en la recta final de este primer debate de la nacionalidad canaria, primero de esta 10ª legislatura y primero también del actual y nuevo Gobierno de Canarias, el Gobierno del Pacto de las Flores, un Gobierno de progreso que no ha dudado en imprimir precisamente ese carácter progresista a todas y a cada una de las decisiones que ha tenido que adoptar desde el inicio de su andadura. Y sí, este es efectivamente el debate en el que se analiza la situación en la que nos encontramos los canarios y las canarias, la situación en la que se encuentra nuestra tierra, la situación en que se encuentra Canarias en todos los ámbitos, en el económico, en el social o en el institucional, por poner ejemplos. Pero un debate en el que, como es obvio, la pandemia del coronavirus supone una vez más ese punto esencial del que debe partir todo el análisis, porque ha sido ese punto, ese y no otro, sobre el que ha pivotado las decisiones más importantes, las de mayor calado, que se han adoptado a lo largo de este último año. No ha sido un tránsito fácil el que hemos tenido que realizar las formaciones políticas que conformamos y que apoyamos el Pacto de las Flores. Pero aún así, en el caso de mi grupo parlamentario y de mi formación política, en el caso de Nueva Canarias, defendió siempre desde el primer momento que era este y no otro el mejor gobierno para nuestra tierra, un gobierno basado en el consenso sobre las necesidades de Canarias, de todos y de todas las Canarias, necesidades que han primado siempre a la hora de tomar las decisiones referentes a la situación de Canarias y a las que afectaban a todas y a todos los que habitamos en esta tierra. Y necesidades, permítanme que les diga, basadas en el conocimiento directo de lo que sucede. Sí, porque a pesar de lo que algunos portavoces han dicho en estos días, tenemos, no uno, tenemos los dos pies en la tierra, los dos pies y tenemos el corazón, tanto Nueva Canarias como el resto de los grupos que conformamos el Pacto de las Flores y supongo que muchos más de los diputados de otras formaciones. A mí me resultó muy doloroso escuchar que somos los diputados de esta Cámara personas ajenas a la realidad. Pues miren, personalmente yo he sufrido en mi propia familia, a mi hija, a mi yerno, a mi cuñado en un ERTE. Conozco bien la realidad de las familias canarias, la conozco de primera mano, pero sé que este también es la realidad de muchas y de muchos compañeros de Nueva Canarias, seguro, pero estoy convencida que también del resto de las formaciones. Nadie pudo imaginar hace apenas un año la magnitud de las consecuencias de esta pandemia. Ninguno de nosotros, pero tampoco ningún dirigente de otro territorio o de otro país. En Canarias las cifras de mortalidad han sido escalofriantes, 654 al día de hoy. Se ha ralentizado la economía mundial y se paralizó la economía canaria, cuya dependencia del turismo hizo que entrara en un cero económico. Nuestro modo de vida ha cambiado y no sabemos hasta qué punto seguirá cambiando a lo largo de los próximos meses y de los próximos años. Se habló en el Congreso de los Diputados la semana pasada de una de las consecuencias de esta pandemia, el problema de salud mental, que comienza a aflorar y que supondrá un importante reto sanitario, claro está, pues una vez superemos la pandemia. El tan de moda pensador surcoreano Ayun Sul-yang ha puesto el foco en el incremento del número de suicidios, pero también en lo que ha denominado la oportunidad de resetear nuestra forma de vida, un debate que comienza a ser cada vez más amplio. Quizá el mundo, tras la pandemia, no solo no sea nunca como fue, sino tampoco aspiraremos a que lo sea. En cualquier caso, en esta definición de la que será el mundo post-pandemia, Canarias no puede quedar diluida en el contexto global. Ahora más que nunca, Canarias debe reivindicar su sitio en el nuevo tablero político, en el tablero económico y en el social.
Debemos también afrontar este debate, no solo por la situación actual de Canarias, sino por una Canarias que tenga un futuro que ofrecer a los jóvenes de las islas, un futuro en el que puedan desarrollar la vida que aspiran aquellas, vida a que aspiramos los padres, las madres, los abuelos y las abuelas, siempre hemos deseado pues para nuestros descendientes. Por eso es importante que en este debate, que en el debate político más importante del año, no pretendamos ignorar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, unas consecuencias que han golpeado, que siguen golpeando y que seguirán golpeando de lleno a esta tierra. En condiciones normales, estos 3 días de debate los hubiéramos dedicado a analizar el nivel de cumplimiento por parte del Gobierno, pues de su programa de Gobierno, de su compromiso con la ciudadanía, un compromiso en el que se apostaba por otro modelo de Canarias, uno muy diferente al que ya lleva aplicando entre los 15, 20 años últimos. Pero la realidad es que este Gobierno no ha tenido la oportunidad de gestionar su programa, porque la pandemia lo ha distorsionado todo, lo ha trastocado todo y amenaza con seguirlo haciendo. Hablaba el presidente Torres en su intervención de un Gobierno de carne y hueso, y yo le diría al presidente y a su señoría que este ha sido efectivamente un Gobierno a quien le ha tocado un hueso difícil de roer, pero que ha puesto toda la carne en el asador. Lo ha puesto el Gobierno y lo hemos puesto, desde luego, los grupos parlamentarios que sustentamos a ese Gobierno. Y es que ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios que lo sustentamos hemos estado con los brazos cruzados ni sentados esperando a que las medidas se adopten solas. Desde finales del 19, al menos creo que podría citar unos 9 importantes hitos en materia económica, en lo que este trabajo se ha visto reflejado, y algunos, ¿por qué no decirlo?, por la parte además que me toca, pues logrados por Nueva Canarias. Primero fue la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, donde el Gobierno adoptó pues medidas necesarias para reforzar puntualmente los servicios básicos fundamentales. Además, la suscripción el 30 de mayo del Pacto por la Reactivación Económica y Social de Canarias, que su valor más allá de su contenido fue la expresión de unidad de casi la totalidad de la sociedad, de los agentes, de la clase política canaria. En tercero, la aprobación por parte del Gobierno de España del Fondo COVID de los 16.000 millones no reembolsables, de los que Canarias obtuvo 530 millones. Y digo obtuvo porque hubo que pelearlos y mucho. Y si no, pregúntenle al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Eso y la situación y la autorización para destinar el uso del superávit del 19, cuestión en la que Nueva Canarias también ha tenido mucho que ver. La buena posición que han conseguido las regiones ultraperiféricas y, consecuentemente, Canarias en el marco financiero plurianual europeo para el 21-27, en el que se mantendrán los recursos para la aplicación de las políticas moduladas a la realidad de los territorios, moduladas a la realidad de Canarias. En quinto lugar, la aprobación de 2 presupuestos de esta comunidad, el del 20 y del 21, el primero incrementado en 800 millones de euros más y el segundo, de momento, pues alrededor de unos 2.200 millones. En sexto lugar, la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 21, de los que vía enmiendas de Nueva Canarias se consiguió que por primera vez el Gobierno de España cumpliera con nuestro REF. Y la suspensión, en séptimo lugar, de las reglas fiscales para el 20 y 21 y la fijación de la tasa de referencia del déficit en un 2,2%. Y en octavo lugar, la aprobación de los fondos del Plan New Generation, donde sí debemos afrontar un importante trabajo para asegurar que estos fondos realmente coayuden a la mejor salida de la crisis de nuestras islas. Como ven, medidas todas ellas basadas en la adopción de respuestas anticíclicas muy diferentes a las que fueron adoptadas en la anterior crisis financiera y que dejaron desamparadas a cientos y miles de familias. Porque esta vez ya todos los gobiernos, incluso los más conservadores, se dieron cuenta que lo que gritábamos a los 4 vientos desde aquel tiempo, los progresistas,
era lo cierto, que no se podía coger el camino del austericidio, porque sus consecuencias, al igual que ocurrió en la crisis anterior, iban a ser irreversibles y devastadoras para millones de canarios, de españoles y de europeos. Y es por eso por lo que las propuestas de nueva resolución, las propuestas presentadas por el Grupo de Nueva Canaria en este debate en materia económica, administrativa, tributaria, están encaminadas a ese fundamental objetivo de recuperar Canarias, de modernizarla, de digitalizarla y de hacerla más ágil, de construir una prosperidad verde y sostenible para las islas, de apoyar al tejido empresarial, a la principal industria de las islas, el turismo, crear empleo, en definitiva, mirar al futuro, que del pasado ya hemos tenido bastante. Y hablando de pasada, porque además esto le corresponde a mi compañera Carmen, sí quiero hacerle un apunte al señor Barragán. A mí me llama mucho la atención que tache al Gobierno, al Pacto de las Flores de machista, porque cesó a una mujer el día 8 de marzo, lo cual acepto con usted que fue un auténtico error que fuera ese día. Pero me llama la atención que precisamente ha sido usted, el que sistemáticamente ha puesto y sigue poniendo en cuestión a las mujeres de este Gobierno. Puso a la de Sanidad, puso a la de Educación, ahora pone a la de Asuntos Sociales. Sus críticas, o las peores, han sido y van dirigidas a las mujeres del Gobierno, no le he visto a ningún hombre. Por eso me llama mucho la atención esa crítica que ha hecho, y con esto cierro el apunte. Somos conscientes que cualquier cantidad para apoyar ERTE, pymes, autónomos, es y será siempre insuficiente, porque así ha sido el tsunami sobre la economía, totalmente devastador. Pero hay dinero, hay apoyo y hay ayuda, no las que quisiéramos, no las que necesitaríamos, pero desde luego las ha habido, las hay y es más, las seguirá habiendo mientras sea necesario. Este es y seguirá siendo el empeño de Nueva Canarias. Seguiremos batallando para que Canarias obtenga la mayor cantidad de recursos posibles para hacer frente a la pandemia. Y trabajamos en medidas que supongan una oportunidad para volver a la senda de la recuperación y hacerlo sobre pilares renovados que nos hagan más competitivos, más resilientes y más sostenibles. Por eso Nueva Canaria presenta entre sus propuestas de resolución medidas de apoyo al turismo, eje estratégico de nuestra economía y sobre el que debemos también plantear nuestra recuperación económica. Medidas para reforzar unos servicios públicos claves para agilizar la administración, su funcionamiento y su sistema de contratación pública, así como para adecuarla suficientemente de medios personales. Propuestas para reforzar la Agencia Tributaria Canaria, dotándola de medios que le permitan el cumplimiento de los objetivos, tanto en materia recaudatoria como para la lucha contra el fraude fiscal. Solicitamos que se inste al Gobierno a negociar la ampliación de la suspensión de las reglas fiscales hasta por lo menos el año 24 para aquellas regiones como la nuestra, donde se ha producido mayor destrucción del tejido productivo, algo imprescindible para poder apoyar el camino de la recuperación. Y en el mismo sentido, el mantenimiento del plazo medio de pago a los proveedores, actualmente situado en 16 días y medio, de media, así como seguir aplicando el plan de refinanciación de la deuda pública del Gobierno de Canarias, que ha permitido a la comunidad autónoma un ahorro de 71 millones de euros. También instamos a la modificación de esa discriminación por la cual no se permite la devolución del IGI no cobrado en facturas emitidas por empresas no radicadas en las islas, una discriminación en toda regla, porque esta opción sí se permite en el IVA. Como es discriminatorio, estamos desde Nueva Canarias a que se modifique el porcentaje de deducción de las producciones cinematográficas en el archipiélago, tal por no respetar dicho porcentaje sea un 80% superior al del Estado. Quiero destacar en materia sanitaria 2 propuestas de resolución. La primera, la dotación financiera para el Plan Anual del Dolor Crónico No Oncológico en Canarias, y en materia de salud mental, la solicitud de un refuerzo de las áreas de salud mental y de la salud mental, además infanto-juvenil. Creemos imprescindible y por eso instamos al Gobierno a seguir invirtiendo en I+D+I y a reforzar la dotación presupuestaria de la Agencia Canaria de Investigación
innovación y sociedad de la información. Y, por último, instamos para que se siga trabajando en materializar el plan de pago para el abono de los 437 millones de euros de la ejecución del convenio de carretera. Ese ha sido un importante logro de Nueva Canaria, fruto de un trabajo intenso y de un esfuerzo denodado, y no vamos a renunciar ni a un céntimo. Al igual que exigimos que se incorpore una adenda al nuevo convenio de carretera, donde se recojan los 445 millones de euros que se adeudan a Canarias por obras que no pudieron ser ejecutados conforme a los acuerdos políticos que se sustentaron en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y exigimos una y la otra porque son compromisos del Gobierno de España con nuestro partido político, con Nueva Canaria. Para terminar, decir que hemos aceptado 15 enmiendas del Grupo Nacionalista, 13 del Partido Popular y 27 de Ciudadanos, de las que hemos rechazado. Algunas son porque son iguales que las nuestras y nos gusta más la redacción de las nuestras, otras porque se dan de cara absolutamente con los principios ideológicos de nuestra formación política. Me refiero, por ejemplo, a la subida de impuestos. Muchas gracias.